La palabra de nuestro Señor se lee en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dice: y siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué va? 31. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en aguas. Padre que estás en los cielos, en este momento te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos el poder. La gloria es tuya, Señor, el poder es tuyo. Las alabanzas, los aplausos son tuyos, los entregamos en tus manos, Padre amado. En el nombre de Jesús pido la revelación, la sabiduría, que venga a mi vida, Padre Santo, para enseñarles a tus hijos esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Use mis labios, papá. Heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Enseña a través de mí, Padre, y aprendan ellos, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Abro los cielos, activo la gloria, activo el peso de su gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que los ángeles se manifiesten poderosamente y que tu Santo Espíritu sea derramado inmensamente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Amén. Hermanos, la Biblia no, si usted se ha fijado que la Biblia no narra nada de la vida de Jesucristo cuando era niño. No habla nada. Hay libros apócrifos que hablan un poco de la vida de Jesús. Inclusive hay una película que los católicos hicieron, El Niño Dios. ¿Quién se acuerda de ese cuando estaba niño? Eso lo sacaron de un libro. Pero en realidad la vida de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia no habla. No hay libros libros que digan: este fue un libro escrito por el Espíritu Santo, aprobado por ciertas denominaciones. No hay. Y usted se debe imaginar, hermanos, cómo fue la vida de nuestro Señor de Jesucristo de niño. ¿Se ha imaginado alguna vez? ¿Usted cree que fue igual que la de nosotros? ¿Que fue un niño bueno, todo ahí, inteligente? No, yo no creo eso. Yo creo que el Señor Jesucristo, hasta ciertos modos, Él desde que nació, vino con un poder supremo grandemente, porque Él fue, es y será Dios. Ese muchacho, me imagino, en el vientre de su madre, desde ahí empezó, desde que Él fue concebido en el vientre de su madre. Yo me imagino que empezaron cosas sobrenaturales en Él. Él no pudo haber sido una persona normal. No pudo haber sido, porque Él era Dios. Era un Dios encarnado, no un Dios. Él era Dios encarnado en una mujer. Y no pudo haber sido un hombre, un hombre normal. Tuvo que haber sido un hombre impresionante, un hombre grande, una persona especial. Algo diferente a todas las demás personas. Porque él venía del cielo directamente. El Espíritu del Padre estaba manifestado en él, estaba viviendo el Padre en él. Entonces no pudo haber sido cualquier persona. Pero más sin embargo, esa persona venía con un propósito del cielo. El propósito era salvar a la humanidad. Siendo él, si se lo van a dar, se lo van con todo el rey de reyes. El propósito del Padre se estaba cumpliendo. Venía en la tierra desde antes de la creación del mundo, desde millones de antes atrás. El propósito del Padre, aún le digo una cosa, el propósito del Padre, yo pienso que comenzó cuando se reveló Satanás, o antes él ya tenía un propósito. Porque no me diga que el Padre no sabía que Satanás iba a revelar. Para eso lo creó, créame. Para eso lo creó, para que se revelara y él para que él tuviera la oportunidad de venir
hacer la función de Dios encarnado en la tierra. Por eso permitió Dios que se revelara Satanás, para venir a manifestar su gloria, su poder en la tierra también Él. Acuérdese que Hebreos dice, por cuanto los hijos se manifestaron en sangre y carne, Él también hizo lo mismo. Vino y se manifestó en carne y en sangre. Qué hermoso, qué tremendo. Por eso el mundo no puede creer en un Dios impresionante humano. Todavía la mayoría de personas no pueden creer en ese Dios encarnado que vino hace 2020 años más o menos, y todavía no puede creer, aún estando las mentes abiertas en este tiempo, la ciencia avanzada, la ciencia probando a ese hombre. Hay mentes que todavía no pueden creer en Jesucristo. Eso es triste, hermanos, porque eso que se lo digan a gente ignorante, porque ellos, o a gente que siempre ha vivido en aldeas, en otro rollo, que siempre han tenido sus dioses, que no conocen de la vida, que no conocen de Cristo. Pero ahora dígame, ¿quién no va a conocer a Cristo? Así como están las redes sociales hoy. Todo el mundo ha conocido a Cristo ya. Que no lo reconozcas es otra cosa. Pero hoy el evangelio de Jesucristo se predicó a toda tribu, a toda lengua y a toda nación. Créamelo. Y tenemos que enaltecer ese Dios poderoso que un día vino a la tierra, hermano. Usted es portador de esa palabra. Usted es portador de esa gloria, hermanos. ¿Estamos aquí? Dice el versículo 1. El siguiente día vio Juan a Jesucristo que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me imagino que Jesucristo de repente, la Biblia narra que Jesucristo aquí salió de la nada, nomás venía, y de aquí comienza el ministerio de Jesús. De aquí, todos los 4 evangelios narran que Jesucristo se paró y fue bautizado por Juan, y de ahí comienza a narrar los 4 evangelios la vida de Jesucristo. ¿Estamos ahí? ¿Quién está conmigo? Entonces yo me imagino a Juan el Bautista, que el Espíritu Santo le habló a Juan el Bautista. ¿Y qué le dice? ¿Quién se sabe esa historia? Aquel que veas, ¿qué? Que descienda el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Salvador del mundo que está esperando Israel. Mire, qué triste que viendo la gran señal que les dio Dios, no creyó la gente. Imagínense si antes mirando a Jesucristo cara a cara no creyeron. Imagínense las mentes de hoy, por eso están batallando, porque hay gente que no nació para creer en Cristo. Eso es triste. Hay gente que no nació para creer en Cristo porque no puede su mente creer en eso. Su mente viene formateada desde antes de la fundación del mundo, porque el Padre lo escogió exactamente para eso. Mire, denle gracias a Dios, iglesia, que usted lo escogió, papi, para aportar la gloria de Dios. Denle gracias a Dios que Dios lo escogió para ser salvo. Entienda esto. Y con eso tenemos que estar agradecidos. Mire, todo el mundo culpa a Judas. Bandido Judas. Entregó al Señor Jesucristo. Es más, muchos no pueden ni hablar en nombre de Judas. Pero denle gracias a Judas que entregó a Jesús. Si no lo hubiera entregado Judas, ¿quién lo hubiera entregado? ¿Qué tal si hubiera sido usted? ¿Qué tal si el Padre lo hubiera escogido a usted, que naciera en los tiempos de Jesús para entregar a Judas? ¿Qué hubiera pasado? Dele gracias a Dios por Judas. Gracias, papi, porque no me escogiste a mí. Porque si se le hubiera corrido al Padre, bueno, la hermana fulana anda aquí, aquí van a ser en estos tiempos para que ella o él entregue a Jesús. Porque si usted sabía, donde usted viene no hay tiempo. No hay pasado, no hay futuro, no hay tiempo. Era lo más que el Padre se le hubiera ocurrido, que uno de ustedes hubiera nacido yo, para entregar a Judas. Gracias a nuestro Padre Celestial, hermanos, que no fuimos nosotros, ¿verdad? Ahora, yo le digo una cosa. En la mente de Dios, fíjese bien, ¿usted cree que Judas se merecía que el Padre lo haya escogido para mandarlo al infierno? Porque dice que ninguno se perdió de los que me diste, solamente el que nació para perderse, Judas. ¿Usted cree que Judas se merecía eso? Mire, póngase a pensar. La mente humana, para mí, papi, no fue justo. ¿Qué culpa tiene Judas por mi vida?
¿Qué culpas tenía Judas para que entregara a Jesús y yo pueda ser salvo? Dígame, ¿qué culpa tuvo Judas? Digo, estamos hablando de un Dios amoroso, ya vino como padre aquí en el Último Testamento. ¿Qué culpa tenía Judas? ¿Por qué Judas? ¿Por qué exactamente ese nació para perderse? Porque a lo mejor no era hijo de Dios, ya era hijo. No, que haya sido hijo o no haya sido, ¿qué culpa tenía? Él no tuvo la culpa, pero dice, él nació para perderse. Ahora, vamos a ver la misericordia de Dios. El otro día yo he hablado con las hermanas de esto. Vamos a ver, ya me estoy saliendo del tema, pero vamos a ver la misericordia de Dios. ¿Judas se salvaría o no? Dice la Biblia que nació para perderse. ¿Se salvaría o no? En su misericordia, ¿Jesucristo lo salvaría o no? Pero ¿cómo lo salvó? Si fue y se mató, se murió. ¿Cómo lo salvó? ¿Cómo, Beto? ¿Cómo lo salvó? ¿Cómo? Si Judas murió junto con él. Se ha puesto a pensar, qué injusto fue papá en eso, no para mí, para la mente, estoy entendiendo la mente humana, como que fue injusto Jesucristo, ¿verdad? O el Padre. Pero mire, acuérdense que el Padre siempre ha tenido un as bajo la manga, decimos en México. Y a mí la Biblia me dice que cuando Cristo muere, Judas ya estaba muerto también. Dice la Biblia que él fue y se trajo que los cautivos, los que quedaron cautivos. ¿Y qué cree que pasó? Vamos a imaginarnos por medio de la revelación del Espíritu Santo quién quedó cautivo, porque ahí había mucha gente que había muerto sin Cristo, sin creer en Cristo allí. ¿Quién cree? Porque dice la Biblia que fue y le predicó a los muertos, ¿verdad que sí? ¿Y quién se toparía ahí abajo? Ay, santo Dios, aquí bajó algo hermoso. Mire, al mundo le dijo, ese se va a perder, pero como yo voy a morir y me voy a traer a todos, porque dice que le predicó el evangelio a los muertos. Ahí le ha de haber dicho Judas, yo te reconozco como mi Señor, así. Espérate, Judas, ven, yo me imagino ya, Judas, ven, toca el corazón. Mira, es que alguien en todo el mundo tenía que entregarme para poder salvar al mundo. Yo, gracias, cabezón. Gracias porque tú fuiste un propósito. Miren, deseo, pero fíjense. Así como Cristo fue glorioso en su muerte, Judas tuvo que ver mucho en la muerte de Jesucristo. Demasiado, porque él, si no hubiera sido por Judas, usted no hubiera sido salvo. ¿Verdad que sí? Entonces, en su misericordia, dijo el Padre, pero yo voy a ser injusto. Ahí, hermanas, yo voy a ser injusto con Judas. Yo voy a ser injusto con Judas. ¿Qué plan tenemos, Hijo, Espíritu Santo? Vamos a ver qué plan tenemos, porque si lo mando a nacer para que se pierda, soy injusto. Mire, papi, acuérdese que yo voy a ir y me voy a traer a los cautivos, y ahí no lo traemos a Judas. ¿Verdad que sí? No hay otra, porque tuvo que haber una misericordia de Dios. Dios le bendiga, hermana. Así que, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que Jesucristo venía caminando y Juan el Bautista le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Dice la palabra que Juan venía, ¿verdad?, predicando a Cristo. Él venía predicando, preparando el camino de Jesucristo. Hoy en día, iglesia, a usted y a mí, tenemos que venir preparando el camino de Cristo. Nosotros somos los Juanes ahora. Nosotros tenemos que preparar para la venida ahora. Va a haber otra venida. Juan decía, he aquí el Cordero de Dios, el que les va a quitar el pecado. Él venía preparando, venía predicando de un Cristo vivo, de un Dios encarnado. Y nosotros ahora, nuestra función, tenemos que venir predicando lo mismo. Cristo viene otra vez. ¿Usted cree que a Juan le creían que iba a venir el Salvador del mundo? No venía. Por eso ahora nosotros no nos pueden creer. Cristo viene por su iglesia. Tan locos esos, aleluyas. Ellos tampoco le creían a Juan. Y nosotros somos las voces ahora. Somos los Juan Bautistas. Somos la voz profética, porque Juan traía la voz profética. Y ahora nosotros somos
la voz profética que proclama la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que tenemos que proclamar, que tenemos que gritar: Cristo viene, Cristo vuelve, Cristo vuelve por su iglesia. ¿Verdad que sí? Hermanos, métase eso a la cabeza. Dios lo llamó para que nosotros proclamemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como Juan el Bautista decía: he aquí viene uno mayor que yo, y este fue después de mí, yo no lo conozco. ¿Verdad que sí? Nosotros tampoco lo hemos visto, pero sí lo conocemos por el Espíritu Santo. Dice el 30. Este es aquel. Estamos en San Juan 1:30. Dice: este es aquel que ¿qué? De quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí. Mire, pero pues si no dice que no lo conocía, y dice: ese es antes que mí, allá hace mucho tiempo. Yo le voy a decir una cosa. Este soltó una palabra por el Espíritu, porque dice: ese viene antes que mí, allá viene de la eternidad. Allá nos conocimos en la eternidad, porque ese Juan el Bautista, acuérdese que traía y portaba el poder ¿de quién? De Elías. Entonces Elías ya había nacido muchos años atrás, Elías. Y ahora viene otra vez y vive el espíritu de Elías en Juan. Se encarnó, no se reencarnó, se encarnó otra vez en Juan. Entonces ese Juan y Jesucristo ya se conocían allá arriba. Esto viene por revelación. Ellos ya se conocían. Dice: ese es antes que mí, porque ese me creó. Él es el creador del cielo. Él es el creador de la tierra, porque la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, ¿sí o no dice? Entonces Él hizo todo. Y Juan mire, es que Juan no entendía, pero él solamente soltaba palabras. A veces así estamos nosotros. Quiero que entienda esto. ¿Se acuerda cuando le dijeron a Juan: eres tú el Elías que había de venir? Dijo: no, yo no soy. Si eres tú, no, yo no soy. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Elías ya vino y hicieron lo que quisieron. Era Juan el Bautista. Y Juan no sabía que era Elías, ¿sí me entiende? Pero Jesucristo sí lo conocía. Dijo: ese es Elías que debía venir. Por eso, aquí dice Juan: ese viene antes que yo. Yo ya lo veo como que ya lo conocía. No me recuerdo muy bien, pero mi espíritu me dice que nosotros nos conocemos. ¿Sabe qué? Juan fue el último profeta del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, más terrible que todos los profetas. Fue el profeta que se levantó con más poder y con más autoridad de todos, aún más que Elías, dice la Biblia. Pero acuérdese lo que yo le he dicho, que el más pequeñito en el reino, ¿qué dice? Es mayor que Juan. Fíjense, echémosle a su imaginación. Juan, yo me imaginaba que él se creía Juan Camané, allá era Juan Camané. Y yo me imagino: no, es que yo soy Juan, yo soy el profeta, el espíritu de Elías vino sobre mí. Y Jesucristo, para gastarlo poquito: oye, mi Juan, no se me hace tanto. ¿Sabe por qué? Porque van a venir unos, cuando venga el Consolador, cuando venga la gloria de mi Padre a manifestarse en la tierra, el más pequeñito de todos los nacidos del reino. Cuando dice nacidos del reino, son nacidos del Espíritu. Amén. Cuando venga el Espíritu Santo y recibirán ¿qué? Poder. Cuando reciban el poder del Padre, el más pequeño va a ser más grande que tú, Juan. Tranquilito, Juan, no se me alborote, que tengo un ejército. Hermano, quiero que yo y usted nos empecemos a posicionar lo que papi nos ha dado, hermanos. Créase lo que usted es más grande que Juan el Bautista, porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. Nosotros, la iglesia, no hemos creído la promesa que papi nos ha dado. Nomás leemos y se acaba la predicación. Pero si la Biblia lo dice, es por algo. Dios no es mentiroso. Aquello es mentiroso. ¿Usted o Dios? ¿Quién será mentiroso? Nosotros no le hemos creído a la palabra de Dios. Usted cree que esta palabra es viva y eficaz, ¿verdad?
¿Y por qué no la creemos, hermanos? Tenemos que empezar a creer las promesas del Padre. Mire, fíjese bien, Juan miraba a Jesucristo como un cordero. Usted tiene el privilegio de mirarlo, Señor de señores y Rey de reyes. ¿Entiende? Santo tu nombre, papá. Santo es tu nombre, mi Rey. Se metió Dios aquí. Santo Dios. Gracias, Padre, por tu presencia, mi Rey. Mire, Juan tenía una mentalidad del cordero que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario. Pero usted le tocó tener al Rey de Reyes. Ya no era el cordero del mundo. Ya no era aquel corderito que iba a ser. No, ahora usted se le presenta como Rey de Reyes y Señor de señores, iglesia. Oh. Ese es el gran privilegio. Por eso dice, el más pequeño del reino va a ver cosas más grandes que tú, porque me va a ver a mí manifestado. Yo estaré en ellos. Mi Espíritu Santo morará en ellos. ¿Entiendan? ¿Qué decía Jesús? Es necesario que yo vaya. Yo me voy a ir, pero voy a regresar otra vez. Pero ahora voy a regresar a llenarlos de mi Espíritu, para que yo pueda vivir en ustedes, iglesia. Me voy a ir, les va a doler, le decían los discípulos, pero es necesario que yo vuelva para que yo pueda vivir en ustedes. Después se van a gozar cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué? Sobre ustedes. Amén. Decía, he aquí, el 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Le digo, eso fue antes de allá. Esas son palabras. Si nos metemos ahí, dice, nos metemos allá en el cielo. 31 dice, ¿y yo qué? No le conocía. Y yo no le, pues ¿cómo? Si está hablando que antes fue de primero que él, y luego ahora dice, yo no le conocía. Si está diciendo que antes fue primero que él, dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto que vine yo bautizando con agua. Sigue el otro. También dio Juan testimonio diciendo, ¿vive qué? Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Y permaneció sobre Mire, él. le voy a soltar una perla. El que sabe de esto lo va a agarrar. ¿Por qué dice, vi el Espíritu Santo descender como paloma y no como palomo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué le dijo paloma al Espíritu Santo si el Espíritu Santo es un ser supremo, ¿no? Pero le dice paloma, mujer. No le digo que es mujer, pero ¿por qué le dice paloma? Si papi le hubiera dicho palomo, como un palomo blanco. ¿Quién conoce los palomos? Los palomos son blancos, ¿verdad? La mayoría de esos. Pero mire, eso se la dejo para otro. ¿Cuál era el de ese? 33. El 32 no. Ya lo acabo de leer. No, espérese, 32 dice. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Miren, cuando viene el Espíritu Santo a Cristo, dice, y permaneció ¿dónde? Sobre él. El Espíritu Santo es la misma figura que Cristo. Lo que pasó en Cristo pasó a nosotros. Es lo mismo, esa es la diferencia de los nacidos de mujer, de los profetas del Antiguo Testamento. Es la diferencia, que en ellos andaba el ángel sobre ellos, pero dice, y permaneció sobre él. Donde Jesucristo caminaba, él ya caminaba en el Espíritu Santo, ya no caminaba en ángel. Ahí habla que el Espíritu Santo caminaba sobre él. También, iglesia, usted también, el Espíritu Santo camina sobre usted. ¿Es más, no es cierto? En usted. Es diferente. Es diferente. Él ya está en nosotros porque somos el templo y la morada donde Él vive. Y hay mucha diferencia, hermanos, que esté sobre nosotros a que esté en nosotros. Nosotros somos la iglesia de los santos, o nosotros sí somos la iglesia de los santos.
Ah, pero somos pecadores, sí, pero estamos justificados en Cristo, dice. O sea que el pecado que hagamos, arrepiéntase y queda justificado, porque Cristo pagó su pecado. La deuda de pecados que usted tenía desde que nació hasta que murió, Cristo la pagó. Jesucristo no nomás pagó los pecados que cometí en el pasado, Él pagó los pecados que cometió, que iba a cometer y que después iba a cometer. Toda la deuda la canceló. No lo justifico. No se justifique ahora que yo puedo hacer lo que quiera. No, usted tiene el Espíritu Santo. Y acuérdese que cuando mete uno las 4, viene la nalgada y la reprensión del Espíritu Santo. Usted sabe lo que es que el Espíritu Santo lo reprenda a uno. No se lo recomiendo. A mí me ha dejado horas tirado, llorando. Perdón, ya, cálmese. Y llorando y con una reprendida para que no le queden ganas, caras. No le digo que he cometido cosas feas, no, Dios me guarde. Pero sí he cometido errores a veces que me han costado la reprensión del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que aprenda, porque mi maestro es el Espíritu Santo. Y le voy a decir una cosa, eso duele, ¿eh? ¿Usted cree que su maestro es el Espíritu Santo? Agua porque se estira oreja, nalguea y a veces hasta se saca el dedo y órale. ¿Sí? ¿Amén? Así que hermanos, dice, también 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo descender como paloma. Miren, ¿verdad que la Biblia dice que Juan bautizó a Jesucristo? Mire, Jesucristo siendo Dios tuvo que ser activado. Le voy a soltar una perla. Tuvo que ser activado por Juan. Juan lo ministró en las aguas. Porque cuando sale dice que se abren los cielos, ¿verdad? Y viene, dice que se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y el Espíritu Santo se pone sobre él. Miren, para aquellos que creen solamente Jesús, ahí estaban los tres. Padre, Espíritu Santo y el Hijo. ¿Por qué no podemos creer en eso? Si la Biblia claramente dice que se abrieron los cielos y salió la voz del Padre cuando fue bautizado. Padre, dice que el Espíritu Santo descendió en paloma. Espíritu Santo y el Hijo, ahí los tres, ahí estaban. Dice, no, solamente Jesús. No fue solamente Jesús. Si la Biblia me dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, hubo un relato donde los tres estaban juntos, ¿sí o no? Y Juan fue el único que miró eso. Se lo Mire, Juan fue el único que miró eso, porque los demás no vieron. Le dice Dios, cuando veas descender al que veas que el Espíritu Santo desciende, ese es el ungido, ese es mi Hijo, ese es el enviado por mí. ¿Usted cree que Jesucristo llegó en corcel blanco, con espada desenvainada, con gente a caballo, con guaruras, o cómo se dice, guaruras? No, Jesucristo llegó solo. Por eso cuando el bautista estaba bautizando, y ahora le arrepientas, hijo del diablo, porque ella así predicaba, y váyase, arrepienta de sus pecados. Y de repente ve a Jesucristo solo. Yo me imagino que venía solo. Y le dice, él sabía que dice, aquel que veas los cielos abiertos, ese es el enviado. Y cuando lo ve le dice, aquí, ese es, gente, aquel es. Porque el Padre me dijo, cuando vean la paloma sobre él, el Espíritu Santo, ese es el enviado. La gente, yo me imagino que, no, ¿cómo va a ser ese el rey de los judíos? Si estamos esperando a un Salomón, estamos esperando a un rey David, ¿cómo va? Mira, ¿dónde está la gente de él? Un rey siempre trae gente, ¿verdad? Un rey siempre trae, ¿cómo se dice? Guerreros a su lado. Siempre trae cabalgada. Siempre trae un ejército al lado de él, ¿verdad que sí? Este llegó solo. Digo, no, ese no es el rey. Pero dice más, sin embargo, ese los va a bautizar con el poder del Espíritu Santo. Yo los bautizo al agua, yo nomás los meto al agua, pero ese les va a dar el Espíritu Santo, iglesia. Ese es el único, nadie más, ni el Padre puede dar el Espíritu Santo, sino que Jesucristo. No estoy en contra del Padre, no me malinterprete. Pero tenía que venir el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Todo el que quiera el Espíritu Santo va a tener que aprobar a Cristo. Va a tener que recibir a Cristo como su único Señor y Salvador para que tenga acceso al Espíritu Santo. Todo aquel que niega al Padre y que niega al Hijo no tiene Espíritu Santo. El único que da al Espíritu Santo de gracia, de regalo,
es Jesucristo. Está aceptando al Hijo, está aceptando al Salvador del mundo, iglesia. Nadie más le va a poder dar Espíritu Santo más que el único que murió por nosotros. El que pagó la deuda de pecados que estaba en contra de nosotros. Y ese se llama Jesucristo. Y denle un aplauso a ese. Dice 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿sobre qué? Quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él. Ese es. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quieres ser bautizado con el Espíritu Santo? Pídaselo a Jesucristo. Pídaselo a Jesucristo, porque Juan dijo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. El Padre no bautiza con Espíritu Santo. Tiene que pedírselo al Hijo. El Hijo es el que nos dio el acceso al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rogarle a Jesucristo o al Padre para que su Hijo venga y nos bautice. ¿Con qué? Con Espíritu Santo, dice otra versión, y fuego. Una vez escuché a un testigo de Jehová. Dice, y me dijo a mí, ¿y cómo va a bautizar Jesucristo con fuego? ¿Dónde está el fuego? Quería ver fuego literal. Le digo, no. ¿Cómo que eso es hasta un niño? O sea, esa es una palabra ingenua, se dice. No, dije, el fuego es un fuego espiritual que usted lo va a sentir literalmente, hermanos. Ese es el fuego del Espíritu Santo. O sea, miren, puede ser ángeles, porque la Biblia me dice que los ángeles son ¿qué? Llamas de fuego. Y no será que Él nos da también sus ángeles para que nos llenen y nos guíen, hermano. Tuvimos acceso no nomás al Espíritu de Cristo, sino a ángeles también, hermanos. Yo le enseño mucho de ángeles, hermanos. Y usted quiere que entienda, yo quiero que usted sea una iglesia que camina con la mentalidad de la iglesia postrera, con la mentalidad que caminaban los apóstoles, que caminaba todo el mundo, porque ellos conocían sus ángeles. ¿Cómo, pastor? Sí, la Biblia narra. La Biblia narra de que ellos conocían el ángel. Es más, los apóstoles conocían el ángel de Pedro. ¿Se recuerda de este pasaje? Se recuerda, bueno, los que no se recuerdan, se recuerda cuando encerraron a Pedro en la iglesia, en la cárcel. Y luego de repente dice que la iglesia oraba sin cesar, hacía oraciones fervientes por Pedro. Y de repente dice que llega Pedro y toca la puerta. Porque ellos nunca se imaginaron que Pedro ya lo había sacado el ángel. El ángel, ¿verdad que fue el que lo sacó? Y dice que tocaba la puerta y que una muchacha se asoma y dice, es Pedro. Dicen los apóstoles, no, es imposible, dice. Pero algo dijeron, tal vez sea su ángel. ¿Por qué dijeron que es su ángel? Porque conocían al ángel de Pedro. Dice, es imposible que Pedro salga de la iglesia, de la cárcel. Es imposible porque lo tienen por guardias, está siendo guardado por la Guardia Nacional de México, de Estados Unidos. Es imposible que lo saquen. Pero nunca se imaginaron, hermanos, que el ángel fue el que lo sacó de la cárcel. Pero lo que me impresiona es que dice, no es cierto, puede ser, es su ángel. ¿Cómo sabían que era su ángel? Porque ellos conocían el ángel. El ángel se parecía a Pedro. Porque dijeron, pues puede ser su ángel. Entonces conocían a Pedro y conocían al ángel. No es Pedro, es el ángel. A lo mejor que se te apareció ahí, que se parece a Pedro. Dígame, búsquele otra manera para conocer el ángel. Hermano, nosotros somos una iglesia desde ahí para acá de manifestaciones de ángeles, hermano. Usted va a conocer su ángel y usted va a predicar. Mire, la iglesia de Cristo va a entrar a un nivel impresionante. Amén. A mí me ha mostrado muchas cosas por el Espíritu Santo y yo he soltado palabras que a veces cuando la oigo con otros siervos dije, santo Dios, era Dios hablando. Pero yo le voy a decir una cosa, hermanos. La iglesia está a punto de entrar en una dimensión terrible. Mire, ha habido varias manifestaciones a través de los tiempos de milagros, de sanidades, de muchos milagros y de muchas cosas. Ha habido muchas manifestaciones, acá, póngame atención acá. Ha habido muchas manifestaciones, hermanos. Pero muchos siervos que papi les ha hablado, cosas como a mí me las ha hablado,
te están diciendo que viene una gloria impresionante, que vamos a ver los milagros más grandes que ni los apóstoles han hecho, los apóstoles. No, dice que estamos a punto, muchos han visto esto, que estamos a punto. Mire, un hermano miró, dice que papi le reveló. Y dice que cuando los cristianos pisaban los hospitales, nomás lo pisaban, se levantaba todo el mundo de las camas. Que los muertos que estaban ya muertos ahí en los hospitales se levantaban, hermano. Gloria a Dios. Que todo el mundo quedaba sano cuando los siervos de Dios caminaban en esa gloria. Todo el mundo. ¿No les gustaría ser uno de esos? Nosotros vamos a hacer eso. Mire, le voy a soltar. Y ahora me lo confirmó el Señor. Es que yo traigo cosas que yo no entiendo a veces, pero las hablo. Yo siempre les he enseñado que nosotros venimos del cielo, que nosotros fuimos creados. La Biblia dice que fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y ese Juan el Bautista hacía descender fuego. Ese le ponía a orar y el Padre le mandaba fuego. Si ese Juan el Bautista vino Elías con él, yo le he dicho muchas veces, usted es uno de esos, hermanos. Es una persona que vino de allá, de la eternidad, que mandó papi para manifestar el poder. Así como Juan, Elías o toda la gente, Dios los mandó desde antes de la fundación del mundo. Y hacían grandes señales. ¿Por qué cree que hacían grandes señales y no todo el mundo? ¿Por qué? Porque eran personas especiales que venían con una misión desde el cielo. No más que no se daban cuenta porque su memoria era quitada. Pero el Espíritu sí podía manifestar todo el poder de Dios que lo mandó. Dígame, ¿quién fue Moisés que abría el mar? ¿Quién fue? Era el poder, eran ángeles, no sé, ángeles que mandaba Dios o espíritus que Dios los hizo para eso. Entonces, nosotros, viene Jesucristo, pero en Jesucristo cambia todo. Viene Jesucristo con un peso de gloria mayor. ¿Y sabe qué es lo que hace? No, ahora ya no van a ser el espíritu de Elías, ya no va a ser el espíritu de Moisés. Ahora yo mismo voy a estar en la iglesia porque reimparto mi espíritu. Y lo que yo hice, lo va a hacer la iglesia. ¿Eso qué es? Si nosotros portamos el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, miren las señales que hizo Jesucristo. ¿Por qué nosotros no podemos hacer? ¿Sabe qué? Estamos a punto, siga creyendo, porque yo creo. Yo soy de los que creo que veo un muerto, levántese, que no se levante otra cosa. Pero estoy a punto que papi va a honrar a esa gente que le crea. Va a ver, usted siga siendo loco. Yo le he dicho, los del Espíritu Santo tienen que ser locos. Porque un loco ve un muerto. En el nombre de Jesús, yo declaro que se levantó. No se levantó, bueno, pero yo sigo creyendo. Y si me topo a otro, le declaro vida. Y Jesús es lo que quiere a esos locos. A esa gente que ande orando. Es porque se va a llegar, es que no es tiempo de desatar su gloria. Nosotros estamos en una prueba ahorita, toda la iglesia de Cristo estamos en un proceso, que estamos a punto de pasar ese proceso y se va a venir la gloria, hermanos. Amén. El mismo Jesucristo va a hacer unos milagros impresionantes, pero Él está probando, todo el redil está probando quién le está creyendo, a quién escojo para los últimos días. Ese está loco, esos de Manuel tan loco, Él los va a usar todos, a todos los va a usar. Mire, ¿cuál otra iglesia está en una yarda? Nadie. ¿Por qué usted está? Porque está loco, porque usted quiere de papi, ¿sí o no? Ya estuviera por el Zoom, por YouTube, por el Facebook, predicándole, pero no, usted viene, no, vamos a meternos aquí, donde sea, pero la iglesia de Cristo no para. No vamos a parar. Y el que se va de aquí se llama coronavirus. Fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Sí, hermano. Pero mire, gracias a Dios, primeramente Dios, la próxima semana nos vamos al templo. Primer papi, en el nombre de Jesús lo declaramos y soltamos la palabra. Que ellos van a tener la junta y van a decir, sí, déjenlo a los paisas, que déjenlos ahí. Ellos no van a ir, no me importa, nomás con que entremos nosotros. Si ellos no quieren, si ellos quieren seguir por Zoom, pues sí, pero verdad que es más bonito en vivo y a todo color. Miren.
Aquí en Emmanuel, hermanos, ya voy a terminar. Aquí en Emmanuel se está desatando una gloria hermosa. Porque le estamos creyendo y venimos creyendo. Fíjese bien. Nosotros el jueves y el viernes, hermano, aquí estuvo terrible. El jueves nos llenamos aquí, pero una loquera en el espíritu. Pero el viernes fuimos a una casa de mis hermanos Aguilar. Tú no sabes lo que pasó allí. Te hubiera visto, una gloria terrible. Las que no fueron, se la perdieron. Pero entramos a una dimensión tan pesada, hermano. Mire, no me lo van a creer, pero yo no, estábamos orando y yo sentía que pasaba algo y me aventaba así, mire, nomás. Yo me imagino a papi ahí caminando y llegaba con el otro y aventaba al otro. Sí, mire, algo impresionante, hermanos. Una gloria de peso, un peso de gloria terriblemente, hermano. Hermoso. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Cuando yo empecé a orar, porque ya nos íbamos a venir. Dije, el Espíritu Santo me había dicho, los vas a bendecir antes de que te vaya. Y en eso dice la hermana Fabi, no, véngase, vamos a orar. Gracias, papi, llámelo. Y me dice, papi, a las casas que te inviten vas a empezar a declarar bendición. Y vas a soltar bendición. Y yo quería, pues dije, ahorita se va a soltar casi lo primero que se suelta aquí es la profecía. Dije, ahorita, a ver, papi, dame palabra. No, dice, no vas a profetizar. Declara bendición, declara gloria, abre los cielos, haz lo que tengas que hacer. Porque de aquí en adelante, donde vayas, te voy a mandar a bendecir las casas. Y vas a ver lo que va a pasar. Y créanme que pasó algo terrible, hermanos. Algo terrible. No profeticé, no hubo profecía. Hubo peso de gloria. Peso de gloria, eso es. Y esta gloria, cuando usted me invite a su casa, a orar por su casa, usted va a ver lo que va a pasar. Porque si papi ya no la dio, esa se va a mover. Esa se va a mover. Pregúntele a los hermanos, yo pienso que... Mire, yo tenía miedo, porque siempre que siento esa emoción no me deja dormir. Yo llegué y me desmayé, hermanos. Me desmayé. Yo dije, ay papi, mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana a trabajar. Y no me va a dejar dormir, no. Desmayado como niño. Así que yo declaro que esto viene, hermano, más fuerte. Y ahí en la iglesia, espérese. Bueno, ya me di cuenta que nosotros no necesitamos templo, hermano. Nosotros nomás empezamos a meternos en el espíritu, hermano, olvídese. Así que mis amados hermanos, déjenme termino. Estábamos en cuál día? 33. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿qué dice? Aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que comienzan los bautismos del Espíritu Santo. Todo aquel que esté anhelando el bautismo va a venir. Va a venir el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Ese va a bautizar con fuego y con Espíritu Santo, hermanos. En el nombre de Jesús. Emmanuel está entrando a otros niveles, hermanos. Yo lo puedo sentir en mi espíritu. Estamos declarando palabra, está viendo liberaciones, está viendo sanidades, hermanos. Pero tenemos que, ayúdeme usted, ayúdeme a mover a hacer un nuevo movimiento en Denver. Yo le voy a decir una cosa, en Denver, Colorado, le hace falta mucha unción a la iglesia de Denver, toda la iglesia, mucha. Los ministros se han dedicado a enseñar doctrina terrible, hablan de muchas cosas, pero gloria es muy poca las iglesias que hay. Y nosotros estamos enfocados en la gloria, claro, y en palabra, pero lo mío es gloria. Yo quiero gloria. Yo quiero Espíritu Santo manifestado en la casa. Papi me ha dicho muchas veces, dice, y me lo ha dicho, y ayer me lo comprobó, antier. ¿Te acuerdas la palabra que te dije? Que Emmanuel va a ser la iglesia donde se va a mover en lo sobrenatural más alto que todas. Amén. ¿Lo está creyendo? Amén. ¿Lo está creyendo? Emmanuel, mire, cuando nosotros oramos con la iglesia, Emmanuel, cuando comenzamos nosotros nos llamábamos unción profética, pero cuando le pusimos unción profética, yo dile como que no es.
Y créanme que había un respaldo con ese manto de unción profética terrible. Pero yo dije, no, ese Manuel, y Delia también, no, ese Manuel. Y le cambiamos, hace como 2 años cambiamos el nombre de Manuel. Pero también hubo un cambio hasta de unción diferente. Pero también, hermanos, la palabra de Manuel lleva un peso terrible. Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dale un aplauso. Mire, termino con esto. Y yo le vi, 34. Y he dado testimonio de que este es ¿quién? El Hijo de Dios. Ok. Aunque el mundo no te crea, papá. Como en aquellos tiempos, yo sé que no le creyeron. Porque llegó caminando, llegó a pie, en andalias. Dijo, ese no puede ser. Pues les guste o no les guste, ese es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo, todo aquel que lo reconozca. Y hoy en día, hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y yo lo he visto, usted también diga lo mismo. Y yo le vi y he dado testimonio de aquel que es el Hijo de Dios. Usted también, donde vaya, dígale, Jesucristo es el Hijo de Dios. Lleve testimonio de Él en sus redes sociales. Donde usted vaya, dé testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermanos. Y Él es nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, hermanos. Nosotros, como hijos, tenemos que llevar el nombre de Jesús en alto. Usted tiene que caminar llevando el nombre de Jesucristo en alto. Usted tiene que demostrar a Jesús en su casa, donde usted vaya, con quien usted vaya. Usted tiene que llevar ese nombre en alto. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Hasta aquí quiere que usted llegue, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, declaramos, papá, que nos levantaremos con una unción poderosa. Activamos la palabra Dios con nosotros en este día. Señor, oro, mi Dios, para que tus hijos, Padre Santo, crean en aquellas cosas que vas a hacer. En el nombre de Jesús, sigo